Eh, Buenas tardes, hoy es el 9 de abril de 2025. Tenemos una nueva edición del Seminario de Física y Cómputo y en esta ocasión ha aceptado dar una plática a la maestra en ciencias Lorena Cerezo Durán. El título de su plática, bueno, lo pueden ver en la pantalla: Cambio climático y remediación ambiental por medio de fotocatálisis. Le agradecemos a la maestra y antes de dar la palabra, pues quisiera dar una breve semblanza. Lorena Cerezo es física, egresada de la Facultad de Ciencias y maestra en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UNAM. Actualmente es candidata a doctora en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Su formación académica y experiencia docente le han permitido especializarse en el desarrollo de materiales avanzados para aplicaciones en energías renovables. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales presentando sus investigaciones sobre fotocatálisis y producción de hidrógeno. Además, cuenta con 3 artículos publicados en revistas científicas enfocados en la fotocatálisis aplicada a la producción de hidrógeno y la descontaminación del agua. Bueno, pues ya dicha la semblanza, Lorena, puedes comenzar a hacer tu exposición. Gracias, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en el seminario. Y voy a empezar compartiendo pantalla. Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí, está bien, Ok. ya está. Pues muchas gracias por estar aquí. Y pues sí, yo principalmente me dedico a la optimización y a la síntesis de materiales semiconductores fotocatalíticos específicamente aplicados para la producción de hidrógeno mediante fotocatálisis. Y el día de hoy, pues les quiero platicar y compartir un poco sobre esta problemática de cambio climático y sobre cómo podemos utilizar los semiconductores para la remediación ambiental. Entonces, pues antes que nada queremos abordar este tema, ¿no? Que ha sido tan controversial y que actualmente a todos nos concierne, ¿no? Sobre el cambio climático. Y pues el cambio climático es una realidad, es algo que ya nos está pasando. Es tan fácil como recordar que acabamos de pasar una onda de calor. La semana pasada estábamos en una temperatura aproximada de 28 grados, algo así. Y al terminar la onda de calor, que fue hace 2 días, pues hace frío, ¿no? Y esto nada más es un reflejo del cambio climático, pero hemos visto también reflejos mucho más agresivos, ¿no? Como las intensas sequías en México, específicamente en el 2020, en el 2022 empezó una sequía en donde los informes dicen que más del 65% del territorio nacional pues presenta algún grado de esta, ¿no? El año pasado tuvimos olas de calor y tormentas sin precedentes. También tuvimos este fenómeno de las lluvias súper intensas en Monterrey que lamentablemente fueron una catástrofe que provocaron muchas inundaciones y fallecidos. También no debemos olvidar el incremento en los huracanes, ¿no? En la intensidad de los huracanes. Tal fue el caso como Acapulco, que terminó siendo una zona de desastre. El año pasado también estuvo el fenómeno de la Dana en Valencia, donde también fue una tragedia. Y bueno, el último fenómeno agresivo que hemos vivido, pues fue el incendio en California, ¿no? Y bueno, también los datos nos indican que el cambio climático hizo que fuera más probable que, que estos incendios se llevaran a cabo, ¿no? Entonces, pues el cambio climático es algo con lo que actualmente vivimos, ¿no? Sus consecuencias ya las estamos viviendo en el presente, pero ¿estamos realmente conscientes del escenario? Y bueno, para eso les quiero que platicar que en el 2021 el premio Nobel lo ganó un grupo de físicos, el Nobel de Física lo ganó un grupo de científicos que ajustaron modelos matemáticos utilizando Machine Learning también
y encontraron ciertos patrones, ¿no? A partir de de estos modelos matemáticos y de este análisis, se generó un reporte muy robusto que se publicó en el 2021 por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en él participaron muchos científicos de todo el mundo. Y bueno, para poner en contexto, este reporte nos indica que solo incrementar 0,5 grados centígrados en la temperatura de la superficie de la Tierra traería como consecuencias el incremento en las sequías y en las ondas de calor, la pérdida de varios ecosistemas, incremento en en los ciclones tropicales, también en el nivel del mar y la extinción de los corales. Y bueno, también en este reporte presentan esta gráfica en donde ellos simulan cómo cambia la temperatura de la Tierra si solamente consideramos los factores naturales y también simulan cómo cambia la temperatura en la superficie de la Tierra ya considerando la actividad humana, ¿no? Los factores humanos. Y entonces sí que vemos que el cambio en esta temperatura, las fluctuaciones y este cambio tan brusco de los últimos años, pues es generado por la actividad humana, ¿no? Y esto fue un tema controversial durante muchos años. Porque es verdad que el cambio climático pues es un fenómeno natural, ¿no? O sea, desde hace 800.000 años existe un cambio en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y bueno, el cambio climático pues es la variación significativa y duradera de los patrones del clima en la Tierra. Y estos cambios se pueden generar por erupciones de volcanes masivos o impacto de meteoros o cambios en la circulación oceánica, ¿no? Entonces podemos observar cómo estas concentraciones de CO2 han fluctuado a lo largo de los años. Sin embargo, sí que vemos un incremento exponencial en estas concentraciones de CO2 a partir de aproximadamente en el año 1950, ¿no? Eh, Esto se considera una etapa postindustrial, ¿no? Entonces, en la etapa preindustrial, la temperatura de la Tierra fluctuaba en 13,7 grados centígrados, con cambios casi nulos. Sin embargo, desde 1950 sí que ha cambiado, ¿no? La, la temperatura en la superficie de la Tierra. Ha cambiado en más de 1 grado centígrado a partir de la era industrial y esto pues es 100% causa de la actividad humana, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dicen las predicciones de este informe? En el informe se extrapolan 4 diferentes escenarios, posibles escenarios, ¿no? Bueno, el primer escenario es donde la superficie de la Tierra no incrementa más de 1,5 grados, que es el primer escenario ideal que plantean, ¿no? En el segundo escenario, la superficie de la Tierra incrementa hasta más de 2 grados centígrados. En el tercero y cuarto incrementa más de 3 grados centígrados y de 4 a 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿pero en cuál de estos escenarios estamos actualmente? Bueno, pues quiero platicarles que el primer escenario, el escenario ideal en el cual no sobrepasábamos 1,5 grados centígrados, fue un escenario que ya no estuvo al alcance nunca, ¿no? De nuestras posibilidades. Esto hubiera sido posible solamente si en 2021 hubiésemos tomado medidas agresivas y si hubiésemos logrado que las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran al 50% en el 2025, o sea, el día de hoy. Si el día de hoy las emisiones de gases fueran 50%, ¿no? El segundo escenario fue que no incrementáramos más de 2 grados centígrados la superficie de la Tierra, y este era un acuerdo que se había tomado en esta cumbre de París, en el Acuerdo de París de 2015. Y de no haberlo hecho, ya habían predicho que el 37% de la población mundial estaría expuesta a olas de calor extremo, sequías, falta de agua y que cada 10 años tendríamos un verano sin hielo en el Ártico, ¿no? Además de que aumentaría el nivel del mar hasta 46 centímetros y la extinción del coral.
este acuerdo de París del 2015 pues no se cumplió, ¿no? La realidad es que actualmente estamos en el tercer escenario, en donde los acuerdos de la G20, de una cumbre que se hizo en el 2020, donde se reunieron varios líderes mundiales, prometieron que iban a hacer un esfuerzo para no sobrepasar los 3 grados centígrados, ¿no? De no hacerlo, el aumento en el nivel del mar superaría los 60 centímetros y la duración media de la sequía sería de 10 meses. También los días de calor extremo sumarían 30 en Europa y considerando que México es un país tropical, pues sería más, ¿no? Serían más días en en nuestra situación. Además de que 275 millones de personas en todo el mundo que viven en áreas que se pueden inundar, pues tendrían problemas con este tema de las inundaciones. No, entonces, el último escenario al cual nadie quiere llegar es qué pasaría si no tenemos ninguna política climática, si no se acata ninguna regla ni se proponen cambios, ¿no? En este caso, podríamos incrementar la superficie de la Tierra hasta 4 o 5 grados centígrados y entonces sí que veríamos un caos, ¿no? Climático porque el nivel del mar incrementaría hasta 80 centímetros. Sí, habrían ciudades costeras y playas que se inundarían y desaparecerían. También habrían mayores tasas de desnutrición y hambre y ondas de calor que no tendrían precedentes, ¿no? Habrían más sequías, escasez de agua, mayores ciclones tropicales y empezaría la extinción de los mamíferos. Entonces, solo para poner en contexto, si incrementamos más de 1,5 grados centígrados, el 4% de los mamíferos perderían la mitad de su hábitat, mientras que si incrementamos más de 2 grados centígrados, el 8%, pero si incrementamos más de 3, el 41% de los mamíferos perderían su hábitat, ¿no? Entonces, también con el tema de los incendios forestales, tendríamos una crisis, ¿no? Porque hasta el 97% de incremento se observaría, ¿no? En áreas que se podrían incendiar. Y bueno, el tema de los incendios es crítico porque los incendios forestales generan CO2, ¿no? Lo cual incrementa la temperatura de la tierra, existen más sequías, es más propenso que se generan más incendios forestales y es un ciclo, ¿no? Es un círculo. Por otro lado, también podemos observar que existen principales países que emiten la mayoría de la cantidad del CO2, ¿no? De las emisiones de CO2, entre ellos Estados Unidos y Japón. Hay que considerar entonces que estos países tienen que estar en la mira para que no se salgan de los acuerdos, ¿no? Como la última vez hizo Estados Unidos con el Acuerdo de París. Y dado que la principal causa de las emisiones de gases invernadero, pues es justo eh, el uso y la producción de combustibles fósiles, principalmente para energía, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía necesitamos? ¿Cuánta energía necesita el mundo? ¿No? Entonces, en 2023 se calculó que el mundo necesitó 620 exajoules, ¿no? De los cuales el 32% se generó por, por petróleo, el 26% por carbón, 23% de gas natural, mientras que las energías renovables son un muy bajo porcentaje, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que necesitamos para remediar esto, ¿no? Lo que necesitamos es transitar energías más limpias como el hidrógeno. Por eso les quiero platicar también sobre cómo es el hidrógeno, utilizándolo como una energía limpia y renovable, ¿no? En su uso, el hidrógeno no genera gases de efecto invernadero y esto es lo que les quiero platicar más adelante, ¿no? El hidrógeno es un vector energético que se puede utilizar para generar energía eléctrica y una de las principales novedades y bondades es que su uso no genera CO2. Entonces, en celdas de hidrógeno que se pueden utilizar en autos y en muchos otros componentes, no hay combustión interna, por lo cual
no incrementa la temperatura de los componentes de estas maquinarias y por lo tanto tampoco hay desgaste de componentes. Otra de las bondades es que no genera ruido y lo único que emite como residuo es agua. También sabemos que es más densamente energético que la gasolina. Eso significa que un kilogramo de hidrógeno equivale a un galón de gasolina, ¿no? Entonces, eso también es un beneficio de utilizar el hidrógeno como energía. Y les voy a platicar cómo funcionan más o menos las celdas de combustible de hidrógeno, ¿no? Y estas están compuestas por un ánodo, un electrolitro y un cátodo. Y en el input ellos reciben hidrógeno y oxígeno. Entonces el hidrógeno reacciona con el ánodo y separa los protones de hidrógeno y los electrones, ¿no? Entonces los protones de hidrógeno pasan por una membrana hacia el electrolito, mientras que los electrones circulan, ¿no? Estableciendo una corriente y esta es la que funciona para abastecer de energía a estas maquinarias, ¿no? En el electrolitro, los protones de hidrógeno después transitan hacia el cátodo y en un proceso de reducción se combinan con el oxígeno generando solamente moléculas de agua como residuo. Estas celdas de hidrógeno son una realidad. Ya hay muchos prototipos que las utilizan, tanto en autos como en trenes, y ahorita vamos a ver cuáles, eh, y que no generan CO2, ¿no? Pero el problema es cómo vamos a conseguir ese hidrógeno. Entonces, la demanda mundial de hidrógeno en el 2020, según los datos, fue de 90 megatoneladas. Pero las fuentes principales de hidrógeno, pues, fueron supercontaminantes, ¿no? Como el gas natural, el petróleo y el carbón, y nada más el 4% se generó mediante métodos verdes como la electrólisis. Entonces, pues ya hay muchísimos prototipos de Hyundai, Toyota, Honda y de BMW que ya tienen autos que utilizan celdas de hidrógeno. También hay un tren funcional actualmente en Alemania que se abastece de hidrógeno y hay prototipos para calentadores de agua que también utilizan celdas de hidrógeno para generarla. Y hay un prototipo muy importante de barcos que utilizan el agua del mar para abastecerse y generar hidrógeno, aunque solamente es la mitad del combustible que utilizan, ¿no? Actualmente, y este prototipo es del año pasado, Toyota sacó este auto que utiliza agua y se, se, se suple de energía solar para hacer electrólisis y generar hidrógeno, el hidrógeno que después utilizan en una celda de combustible. Pero bueno, ¿cómo podemos generar hidrógeno sin contaminar, ¿no? Ese es como el segundo paso, la otra mitad de nuestro sueño de tener un combustible que no contamine, ¿no? Bueno, para esto se estudia la producción de hidrógeno fotocatalítico. Y bueno, quiero platicarles que el hidrógeno pues es el elemento más abundante del universo, ¿no? Sobre todo vive en abundancia en los alcoholes y también se puede disociar del agua, ¿no? Entonces, la finalidad de la fotocatálisis es separar estos hidrógenos del agua y de los alcoholes para después almacenarlo. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Pues solamente fotones, la radiación solar, agua, alcohol, un material fotocatalítico y en este proceso, en este fenómeno de fotocatálisis, se van a separar las moléculas de hidrógeno y del oxígeno del agua y podemos almacenar el hidrógeno en baterías, ¿no? Para suplir eh, electrónicos. Y bueno, para esto necesitamos saber que para saber cómo funciona la fotocatálisis necesitamos saber cómo funcionan los materiales semiconductores, ¿no? Entonces, como contexto rápido, hay que recordar que hay tres tipos de materiales, ¿no? Los conductores, los aislantes y los semiconductores. ¿No? En un material conductor, pues la banda de valencia y la banda de conducción están, no hay, están unidas, por lo cual es muy fácil que los electrones transiten, ¿no? Siempre conducen energía.
Mientras que en un material aislante, pues la banda de valencia, que tiene todos sus estados electrónicos llenos, está muy separada de la banda de conducción, que tiene todos sus estados electrónicos vacíos. Y entre ellas existe una banda prohibida muy grande, lo cual impide que los electrones en la banda de valencia se transfieran hacia la banda de conducción y impide que conduzcan energía, ¿no? Entonces, los semiconductores son materiales intermedios en los cuales existe la banda de valencia que está casi completa y está separada por una banda de energía prohibida pequeña de la banda de conducción que está casi vacía, ¿no? Por lo cual es posible excitar a los electrones que están en la banda de valencia hacia la banda de conducción y así establecer una, un movimiento en los electrones dejando también estados electrónicos vacíos en la banda de valencia, ¿no? Entonces, en el proceso de fotocatálisis utilizamos estos materiales semiconductores. La manera en la cual excitamos los electrones que están en la banda de valencia es proviéndolas de fotones, ¿no? De fotones suficientemente energéticos para que puedan saltar este band gap, esta brecha de energía prohibida, ¿no? Hacia la banda de conducción. Esto genera lo que llamamos pares electrón hueco, ¿no? Los huecos en realidad son los estados electrónicos vacíos y pues los electrones en la banda de conducción pueden moverse libremente, ¿no? La finalidad de estos pares electrón hueco es generar reacciones de reducción y oxidación que generan la producción de hidrógeno, pero les quiero explicar con más detalle esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros excitamos a los electrones en la banda de valencia generando estos pares electrón hueco. Y estos pares electrón hueco necesitan migrar hacia la superficie de los materiales que están en contacto con una solución, ¿no? Con agua. Entonces, los electrones que están en la banda de conducción reducen a los protones de hidrógeno que están en el agua, generando moléculas de hidrógeno. Pero ¿cómo vamos a tener protones, ¿no? En la solución acuosa? Pues los generamos al oxidar el agua. Entonces, en el proceso de oxidación, la molécula de agua se separa. eh, Sí. La molécula de agua se separa en protones de hidrógeno y en moléculas de oxígeno. Y estos protones de hidrógeno son los que a su vez se van a reducir, ¿no? Entonces, pero para que esto se cumpla, tienen que eh, cumplirse características específicas en los semiconductores, ¿no? Por ejemplo, los protones de hidrógeno tienen un potencial de reducción, que es la energía que necesitan ellos para robar ese electrón que está en el material, en la banda de conducción del material, y formar una molécula de hidrógeno. Y de igual manera, el agua tiene un potencial de oxidación, ¿no? Que es la energía con la cual pueden ceder ellos un electrón hacia el material y romperse en protones de hidrógeno y moléculas de oxígeno, por lo cual no todos los semiconductores son adecuados para la producción de hidrógeno fotocatalítico, porque no todos ellos tienen las posiciones de sus brechas de conducción, de la banda de conducción y de valencia, en las posiciones adecuadas para lograr llevar a cabo este proceso. Entonces, aquí les muestro varios de los materiales que cumplen con estas condiciones, ¿no? Pero entre ellos los más prometedores, como podemos ver, pues es el sulfuro de cadmio, el sulfuro de zinc y el óxido de zinc, que ellos son los materiales fotocatalíticos por excelencia, ¿no? En las publicaciones siempre vemos mucho de estos materiales, justo porque se acoplan a estos potenciales redox. Pero como podemos observar, pues el sulfuro de zinc es el que en teoría se acopla mejor. En específico, yo trabajo con sulfuro de zinc con etilendiamina, que es un híbrido orgánico e inorgánico, que cumple con todas estas propiedades para ser un gran fotocatalizador, ¿no? Entonces, estos híbridos, la primera vez que se reportaron fue en el 2001.
Son materiales que están nanoestructurados y que se conforman de monoláminas de sulfuro de zinc y están enlazados y intercalados con moléculas orgánicas de tilendiamina. Estas monoláminas son los semiconductores y las moléculas de tilendiamina, que es un orgánico, actúan como aislantes, generando que estos materiales tengan un efecto de confinamiento cuántico, el cual también puede promover una mayor cantidad de reacciones, ¿no? De oxidación y reducción por diferentes factores. Entonces, estos materiales que están nanoestructurados los sintetizamos nosotros en el laboratorio, ¿no? Utilizamos una sal de acetato de zinc, agua, etilendiamina y butanol para sintetizar estos materiales por métodos químicos. Entonces, en el proceso de síntesis es cuando se lleva a cabo esta estructuración, ¿no? Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo la síntesis? Sé que es una cosa diferente platicarlo que mostrarlo. Entonces, es una síntesis física, química, que generalmente puede ser por método solvotermal o hidrotermal, en el cual pues nosotros disolvemos las sales. Ah, estos eran videos, pero creo que no se van a reproducir. No creo que no los puedo reproducir. Bueno. em, Sí, no los voy a poder reproducir. Bueno, en el método de síntesis, pues nosotros disolvemos sales de acetato de zinc, agregamos disulfuro de carbono y la etilendiamina, ¿no? Y después de hacer esta mezcla, lo agregamos a un reactor de acero inoxidable y teflón y lo llevamos, lo incrementamos su temperatura y empezamos el proceso de síntesis. Ah, ya se están reproduciendo. Bueno. Después, estos polvos que se generan en la síntesis los recuperamos y los filtramos y después de secarlos varias veces con agua y etanol, lo que obtenemos son estos polvos, que sí bien puede parecer que solo son polvos. Si nosotros hacemos microscopía electrónica, podemos obtener este tipo de imágenes, lo cual nos dice que en realidad son nanomateriales. Esos polvos son nanomateriales con estructuras muy determinadas, ¿no? En nuestro caso, el sulfuro de zinc con etilendiamina, pues es una estructura hexagonal, lo cual nos permite observar este tipo de de nanoestructuras, ¿no? También dependiendo del método de síntesis y de los parámetros de temperatura o de tiempo de síntesis, las morfologías de esos materiales pueden ser distintas, ¿no? Y la morfología en el proceso de fotocatálisis sí es muy importante, es determinante, ya que es el área superficial de los materiales el que tiene que estar en contacto con la solución acuosa para que se lleven a cabo los procesos de oxidación y reducción, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando diferentes morfologías que se pueden obtener de los materiales, aunque es el mismo material estructuralmente hablando, eh, los parámetros sí que hacen que cambie, los parámetros de síntesis, ¿no? Sí que hace que cambie la morfología de ellos. Aproximadamente tienen entre una micra o 0,5 micras de tamaño y pueden mostrarse en láminas, en hexágonos. Sobre todo, si nosotros podemos utilizar una técnica microscópica mucho más potente como TEM, sí que podemos ver el ordenamiento, ¿no? Atómico de estos materiales. Y bueno, en esta imagen de TEMS podemos observar los planos, ¿no? Ordenados de estas estructuras. Además, nosotros utilizamos diferentes técnicas para caracterizar estos materiales, ¿no? Principalmente, difracción de rayos X nos sirve para saber cuál es la estructura de los materiales, si son cristalinos y qué tipo de estructura tienen, si son hexagonales, cúbicos.
¿no? También utilizamos FTIR para saber cuáles son los enlaces que tienen estos materiales, ¿no? DRS nos sirve para saber cuál es el band gap. De esta manera nosotros calculamos el band gap de nuestros materiales. Para mis materiales en específico pueden fluctuar entre 3,6 electronvolts y 4,55 electronvolts. Y también DRS es una técnica que nos puede decir qué longitud de onda van a absorber nuestros materiales. Es decir, ¿qué longitud de onda de luz necesitamos para excitar los pares electrón hueco? Para generar los pares electrón hueco dentro de los materiales. De esta manera yo puedo saber que necesito a mis materiales irradiarlos con ultravioleta para que yo pueda generar estos pares electrón hueco que después migren a a la superficie y interactúen con las moléculas de agua, ¿no? Entonces, también el análisis termogravimétrico nos puede decir la composición del material y en qué temperatura empieza a descomponerse. Existen otras técnicas que son más robustas, como XPS, que nos puede decir cuáles son los enlaces de nuestros materiales, ¿no? Esta técnica nos da muchísima información sobre los estados de oxidación, qué materiales hay, qué componentes hay en la superficie, cuáles son los enlaces de estos componentes. Y bueno, por supuesto, el mapeo elemental, EDS, nos ayuda a saber cuáles son los elementos que hay en nuestro material. ¿No? Entonces, la siguiente parte es la evaluación fotocatalítica, ¿no? Nosotros agregamos 2 miligramos de material fotocatalizador de estos polvos que les muestro a 60 mililitros de etanol y agua y utilizamos una lámpara con 254 nanómetros de radiación. Este pertenece al ultravioleta. Y después nosotros en el proceso de reacción hacemos mediciones cromatográficas. En el video se puede observar una evaluación de producción de hidrógeno. Aquí podemos estar testeando la presión que genera dentro del sistema y con el cromatógrafo de gases podemos nosotros conocer el área cromatográfica que luego traducimos a las micromoles de hidrógeno generado, ¿no? Y es así como nosotros podemos testear un material y qué tan bueno es en su producción fotocatalítica. Entonces, la finalidad de esto es mejorar la actividad fotocatalítica de los materiales cambiando diferentes parámetros, ya que existen características principales que determinan qué tan buen fotocatalizador va a ser para la producción de hidrógeno, ¿no? Entonces, nosotros podemos variar parámetros como la morfología, la estructura, la energía de superficie, el band gap, las posiciones de las bandas de conducción y de valencia, el área superficial que esté expuesta a la solución, entre muchos otros, ¿no? Entonces, la finalidad es optimizar estos materiales para que cada vez ellos puedan producir una mayor cantidad de hidrógeno y entonces realmente sí poderlo escalar y que esta producción de hidrógeno verde sea una realidad, ¿no? Entonces, pues eh, aquí está el equipo de el laboratorio. Eh, Hay varios proyectos que están actualmente en curso y también son todos bienvenidos a ver cómo se hacen las evaluaciones fotocatalíticas o si quieren hacer servicio social. Eh, el laboratorio siempre está abierto a visitas. Y pues, muchas gracias. Pues más bien gracias a ti por haber dado esta plática. Y estoy revisando el chat y por lo pronto no veo, déjame ver, aquí, ¿dónde está? No, no es aquí. Déjame ver dónde está. Es que no, a ver, que no lo veo ahorita. Si no lo, déjame buscarlo, pero si no, yo te hago una pregunta aquí, ¿no?
Mira, Sí, bueno, el hidrógeno se ha puesto como un material para almacenar energía, pero también el hidrógeno es el elemento, digamos, más pequeño de la tabla periódica. ¿Existen problemas para almacenamiento del hidrógeno? pues sí, actualmente hay materiales que se están investigando justo que puedan almacenar el hidrógeno, ¿no? Porque ya sí, o sea, siempre hay una pérdida, ¿no? Por las fugas, ya que es muy difícil mantenerlo contenido, ¿no? Ujú. Pero al parecer no es un problema tan representativo, ¿no? El problema es más como del transporte, Ya. el tema del transporte, ¿no? Sí. Bueno, a ver, bueno, pues es que no, digo, no se animan aquí a preguntar, ¿no? Aquí estoy viendo en el chat en el teléfono, no, pero bueno, y otra cosa. Bueno, mencionabas que pues bueno, se hacen celdas de hidrógeno y estas se ocupan, digo, hay en principio una idea de esas ponerlas en coches. Los motores, o bueno, digamos, los motores de coches serían que motores tipo eléctrico, porque bueno, decías que no son motores térmicos, ¿no? Sí, justamente serían motores eléctricos que están abastecidos por las celdas de hidrógeno. Ya. ¿Y autonomía que tendría un automóvil de celda de hidrógeno? Pues justo su rendimiento es bastante alto, ¿no? Ahí me Mm, pas- aquí les mostraba mm, que en los cálculos estimados dice que 1 kilogramo de hidrógeno rendiría para 60 millas, ¿no? Mientras que un galón de gasolina solo sirve para 25 millas, ¿no? Entonces, mm, en términos de rendimiento, se calcula que el hidrógeno sí rinde más, ¿no? Y además ocupa menos espacio, ya que es mucho más denso, energéticamente denso. mm. Bien. Bueno, pues no veo más preguntas, sino pues lo que hacemos es, si quieres decir un último comentario de la plática. Eh, pues sí, yo creo que algo importante que me gustaría destacar es que nosotros pensamos que el cambio climático, que nosotros podemos hacer algo para, para, para compensar el cambio climático, ¿no? Actualmente. Pero las industrias son las que más generan estas emisiones de gases de efecto invernadero, no nosotros como población, ¿no? Entonces, en realidad lo que sí haría una diferencia es seguir en el estudio de estos materiales, ¿no? Optimizarlos para entonces poder transicionar a otro tipo de energías. Creo que eso sí haría una diferencia. Entonces, lo que más se necesitan son manos, ¿no? Y personas que estén interesadas en estudiar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Me gustaría invitarlos a todos, si alguien tiene interés al respecto, a acercarse a los laboratorios y ayudarnos con esto, ¿no? Con el estudio de este tipo de materiales. Igualmente, yo me enfoco a la producción de hidrógeno mediante fotocatálisis, pero el fenómeno de fotocatálisis también puede hacer otras cosas para remediación ambiental, como la degradación de contaminantes en el agua o también la limpieza de aire, ¿no? Bien. Entonces, pues sí, hay un gran rubro de cosas que podemos hacer al respecto. Bueno, pues muchas gracias por la plática y a los que nos estuvieron siguiendo, les recordamos que la próxima semana no hay seminario porque es Semana Santa y la UNAM pues, regresa a actividades el 21 de abril y el 23 pues ya está programada otra plática. Bueno, pues muchas gracias. Lorena, muchas gracias a todo el mundo y nos despedimos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.